Hola a todos, mi nombre es Emma. Y mi nombre es Daisy y bienvenidos a este podcast. Tu mente, tu espacio. El día de hoy tenemos un tema importante. Un tema importantísimo, la violencia y la agresión, demasiado bueno. Les damos la bienvenida y vamos a empezar con esta pequeña introducción viendo qué es la violencia y la agresión, ¿no? Creo que es importante que nosotros podamos diferenciarlo aquí porque vamos a topar varios autores, ellos nos van a decir sus perspectivas, algunos ejemplos, no tantos porque nos podemos alargar un poco, pero me gustaría hablar de la violencia. La violencia de alguna u otra manera es implícita y justamente tiene esta relación. Nosotros tenemos una profesora a la que le sucedió una violencia y me gustaría ponerles un ejemplo. Ella estaba dando clases, entraron a su aula y le dijeron que en este momento ella tiene que salir con todos sus estudiantes, que es una amiga y que tiene que participar de alguna otra manera con violencia. Y esto fue de manera implícita, no hubo una agresión, no le golpearon, no le gritaron palabras obscenas de ningún tipo, pero también puede suceder, por ejemplo, la violencia simbólica o la violencia política. Y no vamos a hablar mucho de la violencia simbólica porque ya no tiene otro grupo, pero sí de la violencia política. Tú estás participando en una campaña electoral. ¿Cómo te sentirías, Gemma, si es que tú participas y te quitan el documento de los postulados que tú estás ahí? Es un tipo de violencia política y existen otras más. ¿Qué piensas tú de la agresión? Mira, la agresión es esta agresión puede ser premeditada o no. Es más bien una conducta. Entonces, esta puede ser de tipo verbal, tipo físico, puede mover un montón. Y así como te decía, esta es una conducta que va directo. Esta tiene ese objetivo de dañar, de agredir, para la redundancia. Entonces, esto puede ser premeditado, ¿no? Puede suceder, pum, ahora pasa un estímulo y yo reacciono a agresión, o puede ser premeditado, yo lo pienso, lo estructuro cómo voy a agredir. En la agresión también existe el afectivo instrumental, el afectivo motivado por la ira, ¿no? Digamos, hay un grupo de manifestantes en nuestro país, al menos sucede mucho que en las manifestaciones, el grupo de manifestantes, por el motivo, ¿no? de que busca específicamente una situación, empiezan a discutir entre ellos mismos y tú ya gritaste mucho, me caíste mal, entonces ahorita nos vamos de puñetes en pocas palabras. Entonces, de alguna otra manera influye el estado emocional en el que se encuentra la persona. Y otro aspecto, el instrumental, que busca un objetivo en específico y es deliberada. Por ejemplo, a mis tíos les sucede mucho que en su trabajo les dicen: ustedes tienen que votar por tal partido político y si no votas, yo te corro del trabajo. ¿Y qué sucede? Ellos tienen que votar. Es un tipo de agresión y justamente, de alguna manera, hostigamiento y psicológico en muchas ocasiones. También te hablo un poquito de la teoría asociativa, hablando desde la perspectiva de Morales, pero también metiéndonos un poquito a Bandura, que nos trae el modelado de conductas aprendidas, donde nos dice que todas las conductas son aprendidas. Entonces, esta violencia, esta agresión es aprendida, es una conducta aprendida, como te dije al principio. Entonces, Bandura nos decía que por el proceso de imitación, todos por lo menos conocemos el experimento de Bandura, el de los muñecos todos, donde golpeaban, ¿no? Entonces nos decía que cuando esta persona que está ejemplificando y golpeando el muñeco genera empatía y además no es castigado o es recompensado o es aplaudido por esta acción, es más probable que los niños en pleno desarrollo imiten esta acción de violencia. Claro, aquí también se puede dar la transmisión de la agresión por medio de la socialización, ¿no? Por ejemplo, en los programas de televisión, de las novelas, tú has visto que hay mucha agresión. Eso de alguna otra manera influencia que las personas lo puedan ver y lo puedan replicar. O también habla Morales de cómo perciben las personas esta situación, que por ejemplo las comunidades indígenas, cómo perciben la violencia. Para ellos es normal coger y hacer la justicia indígena a una persona, no acuden a entidades públicas, ¿no? Para poder resolver este problema. Me gustaría hablar un poco también de la frustración. Verás, es un tema muy interesante. Dólar nos decía que esta frustración, ¿por qué se produce? Porque cuando hay un objetivo y hay un obstáculo que nos bloquea esta meta, entonces podría, en respuesta, a aparecer la frustración. Pero esto no nos dice que no necesariamente tiene que haber la agresión. Esto más bien activa, da un sentido de activación a los comportamientos que cada persona es más probable. Porque si una persona es más probable a agredir, entonces esta frustración lo activará para que la agreda. También es importante, justamente, y va relacionado con lo que tú dices, los estímulos ambientales de alguna otra manera influyen en la manera en que la persona presenta la agresión. Por ejemplo, vamos a poner aquí, Guayaquil es una de las ciudades más peligrosas. En un bus en el cual hace mucho calor, en el cual están gritando, hay estímulos aversivos, la temperatura y demás, las personas empiezan a actuar de alguna manera agresiva y empiezan tal vez a golpearse, a empujarse y
aquí, o sea, va todo mal. Entonces, también me gustaría que podamos pasar a la siguiente parte, que es de Erich Fromm, bueno, más bien mejor hablemos desde la parte de sociológica, que tenemos dos autores importantes. El mío es Durkheim, uno de mis favoritos porque justamente habla de las atomías, cómo el incumplimiento, la falta de regularización de las normas produce una violencia. Y habla, por ejemplo, de los empresarios y los trabajadores. Un claro ejemplo, los empresarios tienen varias funciones, varias normas que cumplir con respecto a su empleador, pero ¿qué es lo que hacen? Utilizan eso como un medio de poder y hacen mucha presión sobre la persona, sobre los trabajadores. Y de alguna otra manera se produce la violencia. No sé, que tal vez Marx. Sí, yo estaba hablando Marx, clases sociales. Me parece un punto de vista súper, una teoría, la tradición marxista o muy fundamental. Verás, Marx nos decía que esta opresión, esta violencia, él lo ponía como un fenómeno inevitable. Claro, ¿por qué se da esto? Por la explotación de las clases sociales. Claro, entonces él nos hacía una pregunta, ¿no? Y se respondía, ¿la violencia es realmente necesaria? Porque él nos ponía el ejemplo del capitalismo. La violencia, el capitalismo ejerció violencia, le quitó mucho a los indígenas para formar este nuevo sistema del capital, el nuevo mundo, el nuevo mundo, claro. Pero verás, esta violencia es necesaria porque nos genera resistencia. Él nos decía, él nos impulsa a resistir, impulsa la palabra, nos impulsa a resistir y nos impulsa a transformar la sociedad, transformar, así como la violencia impulsó a transformar el capitalismo, también nos puede influenciar a nosotros a transformar la sociedad. Incluso hay otro autor, y Erich Fromm, que tiene frases bastante conocidas y un libro muy especial, diferencia, ¿no? La agresión benigna y la agresión maligna. Y esto es importante porque en una de las agresiones femeninas está la pseudoagresión, que son actos agresivos que se dan sin intencionalidad, y ahí empezamos a hablar sobre varias agresiones femeninas, como la accidental, que puede producir una agresión accidental, pero es sin la intención de hacer daño, o la agresión de fuego, por ejemplo, en esgrima, que simulan la agresión, pero es sin intencionalidad, obviamente, de hacer daño. Y el último, la autoafirmativa, que me parece no sé si decirlo la más importante, pero es una de las que más me atrajo, la verdad, porque hablaba sobre que la persona trata de conseguir un objetivo y para ello tiene una confianza y una decisión importante. Por ejemplo, un cirujano. ¿Cómo crees que un cirujano debe actuar en una operación con decisión y confianza? Porque imagínate tomar decisiones importantes justamente en ese momento. Entonces él las clasifica como las agresiones benignas, y también habla sobre las agresiones malignas. Por ejemplo, las agresiones malignas tenemos varias fundamentales. Por ejemplo, te pongo una, el origen y la devoción. El ser humano necesita marcar mentalmente y ser coherente. Entonces, él necesita entender el objeto de toda esta situación, de por qué vino aquí, entender y intentar de alinear con este sentido. Entonces, esto también nos hablaba un poco del raigambre, que el ser humano nace con una separación simbiótica de la madre, entonces él genera esta necesidad de encontrar raíces. Esto lo puede hacer amando, me encantaba que él podía hacer amando, incluso fundiéndose simbióticamente con otras personas, por ejemplo, el masoquismo. También otro punto puede llevar al narcisismo o también a aniquilar todo esto con la razón de eliminar las amenazas. Y a mí me parece importante porque Erich Fromm también habla incluso dentro de la naturaleza maligna, de la agresión maligna, habla sobre la naturaleza humana, que dice que es la esencia del ser humano, y muchas veces se justifican los abusos como ¿por qué tiene naturaleza humana? Y ya, entonces realmente nos lleva a pensar a nosotros cuál es la diferencia entre estas dos, cuál debería ser nuestro comportamiento. Incluso habla sobre el ser humano, porque es sobre el ser humano, y habla sobre las necesidades que tiene el ser humano, como la pirámide de Maslow, que algunos lo ponen ya hasta al revés porque dicen que las primeras necesidades son las últimas y demás. Entonces, realmente creo que es importante que nosotros el día de hoy hayamos hablado sobre la violencia y la agresión, sí, porque desde la perspectiva de Morales habla sobre la psicología, ¿no? Desde la psicología social, desde el sector de la psicología de la agresión, y también tenemos a Erich Fromm, que habla sobre la alienación en la sociedad, porque él habla mucho sobre también la psicología, y tenemos a otros dos postulados. ¿Cuáles eran esos postulados? Marx y Durkheim. Marx y Durkheim, y ellos dos tienen igual dos postulados diferentes. Marx desde las luchas de las clases sociales, justamente
justamente, y surge desde la anomía, desde que la violencia surge por este incumplimiento de las reglas. Creo que hemos topado netamente este tema de la agresión y la violencia de alguna otra manera. Me gustaría terminar diciendo que la violencia es el último recurso del incompetente, y esta es una frase que nos dice Eric Fromm y es sumamente importante citarlo, así como que la violencia es el miedo a las ideas y a las opiniones de los demás. ¿Y por qué tendríamos? Y justamente también es importante saber que nuestro contexto social, nuestro ambiente, nuestros estímulos, de alguna otra manera también orientan, ya sea hacia la violencia, hacia la agresión, y esta diferencia importante de la violencia y la agresión. Recordemos siempre, creo que es algo que aprendimos, ¿no? La violencia es implícita y la agresión Es explícita. Y bueno, creo que eso es todo. Nos vemos la próxima, chicos. Que tengan una linda tarde y esto es nuestro podcast. Tu mente, tu espacio. Referencias.